En este video veremos cómo realizar la calibración radiométrica a radianza espectral aparente de una banda termal del satélite Landsat 8 del sensor TIR, y lo que realizaremos primero será cargar nuestra información. Para esto nos vamos al administrador de datos y localizaremos nuestra carpeta. En este caso, la carpeta está en el disco C y corresponde a la imagen del PAT 233 y RAW 083 del 25 de noviembre del año 2020. Vamos a meternos a la información y seleccionaremos la banda número 10, que es la que trabajaremos a continuación. Un paso importante es revisar los metadatos siempre de nuestras imágenes. En el caso de las imágenes provenientes de los sensores Landsat descargadas desde las plataformas de la NASA, USGS, GLOIS, etc., vienen habitualmente proyectadas en el sistema UTM, en la zona que corresponde, pero siempre en el hemisferio norte. Esto debido al tipo de almacenamiento que se denomina World Reference System. Para esto es esencial realizar primero una reproyección de la capa. En este caso, esa reproyección la realizaremos utilizando la función convar de nuestra pestaña de caja de procesos. Si no la tenemos activada, podemos revisar en la pestaña Procesos, Caja de herramientas, o también en la tuerquita que aparece acá para activarla. La herramienta convar, más conocida en inglés también como warp, nos sirve para reproyectar información raster. Abrimos la herramienta y tenemos que configurar ciertos parámetros. Lo primero es la entrada del archivo, que tiene un EPSG 32619 que corresponde a UTM-WGS84 zona 19 norte, y nosotros vamos a pasarlo a la zona sur. Primero acá en el CRS de origen, solo por confirmar, vamos a incorporar el CRC que corresponde y buscaremos en nuestro sistema el sistema de coordenadas o proyección que queramos utilizar, que en este caso es la zona 19 sur, donde estamos ubicados. Si no encontramos inmediatamente en nuestros recientes sistemas de coordenadas utilizados, podemos escribir el código EPSG, que en este caso es 32719 para la zona 19 sur. Damos a aceptar. Aquí tenemos que ocupar el vecino más próximo, dado que queremos conservar de la manera más íntegra posible los valores originales cuando estén posicionados sobre su nuevo plano. Y para asegurarnos de que el background negro que aparece en la imagen desaparezca o sea reconocido como sin información, en el valor de la salida sin datos generaremos el número 0. El resto de los parámetros los mantenemos como tal. Recordemos que las bandas termales de Landsat, en este caso Landsat 8, del sensor TIRS, son bandas que capturan información en el rango espacial o la resolución espacial de 100 metros, pero para que haya consistencia con el resto de las bandas, son remuestreadas a 30 metros. De esa forma, uno puede trabajar de forma más directa, pero es información que originalmente es captada a 100 metros. Vamos a guardar esta información en un archivo, en la misma carpeta, y esto se va a llamar Thermal Correction, y aquí es donde vamos a guardar nuestra información termal. En este caso, esto corresponde a la banda 10 del 25 de noviembre del 2011 para el PAT 233 y RAW 083. Damos a ejecutar y esto puede ser un poco más lento o un poco más rápido dependiendo de nuestro computador. Una vez terminado el proceso, vamos a sacar la banda original y lo que haremos será buscar en nuestro explorador el metadato de nuestra información. Para eso iremos a la carpeta de nuestra imagen, abriremos el metadato y lo que buscaremos serán los factores multiplicativos y aditivos de radianza para nuestra banda 10. Esa información la encontraremos prácticamente al final de nuestro metadato, donde tenemos el factor aditivo que corresponde a 0.1 y el valor
multiplicativo que corresponde a 3.342 elevado a menos 4. Estos dos parámetros son los que necesitamos para generar la calibración a radiancia espectral aparente. ¿Cómo haremos eso? Volveremos a QGIS y con nuestra banda ya calculada y reproyectada podemos verificar que la reproyección haya tenido éxito yéndonos a la información de nuestro archivo. Vamos a abrir la calculadora raster y en esta calculadora raster vamos a escribir nuestra ecuación. Y en este caso la ecuación es la siguiente. Es nuestro factor multiplicativo, que habíamos dicho que era 0.0003342, ¿cierto? Que es 3.342 elevado a menos 4. Lo vamos a multiplicar por nuestra banda en niveles digitales y eso le vamos a agregar el factor aditivo que corresponde a 0.1. Esa información la vamos a alojar en nuestra carpeta en el disco C, en la carpeta de nuestra imagen, en Thermal Correction, y esto va a ser B10. Vamos a copiar el mismo nombre, pero le vamos a agregar RAD-TOA, radianza al tope de la atmósfera o radianza aparente. Entonces, esto va a generar nuestra radianza aparente en unidades que corresponden a watts partidos metro cuadrado por estereoradián por micrón. Esto puede tomar unos minutos, unos segundos en realidad. Y lo que tenemos ahora, fíjense, la imagen es más o menos similar en temas de visualización. No obstante, los valores que estamos alojando ahora son distintos. Los valores ya no son niveles digitales, sino que son valores de radianza. Con estos valores de radianza tenemos que realizar una corrección atmosférica, porque lo que tenemos es radianza al tope de la atmósfera. Y para esto, digamos, para obtener niveles de lo que sería una radianza a nivel de superficie o una radianza corregida, requerimos de ciertos parámetros adicionales que pueden ser obtenidos o derivados a partir de distintas configuraciones. Para obtener una temperatura superficial, que es el producto que vamos a desarrollar con estas bandas termales, habitualmente existen diferentes métodos como split window, métodos como el uso del NDVI o el Proportional Vegetation Cover, entre otras alternativas que cumplen, digamos, el mismo objetivo, que es obtener una temperatura superficial desde el satélite. En este caso, nosotros utilizaremos, dado que estamos en la zona central, una zona mediterránea, próximo, en este caso en la fecha que estamos viendo, al verano, utilizaremos una calculadora atmosférica que nos permite obtener parámetros atmosféricos para corregir nuestra imagen. Esa calculadora está respaldada por varios trabajos importantes, si bien existen, como les decía, otras formas de corregir, otros algoritmos. Este es el que les vamos a mostrar porque puede ser bastante útil considerando que requiere datos o considera ciertos datos reales de terreno. Para eso nos iremos al link Atmospheric Correction Calculator, que es un producto, digamos, desarrollado por la NASA y nos da parámetros para calcular nuestra corrección atmosférica. Si queremos hacer una revisita de cuáles son las características de esta calculadora, podemos remitirnos a la información de la bibliografía. Tiene algunos disclaimers que es importante siempre estar leyendo. Y es una página bastante simplificada, muy simple. Pero la idea es utilizar esta calculadora para obtener los parámetros de nuestra atmósfera para la escena. En este caso, tenemos que considerar que podemos corregir en estricto rigor la banda 10 del sensor TIRS, la banda termal de Landsat 7 y la banda termal de Landsat 5. Podemos hacer eso para obtener, digamos, los elementos necesarios para corregir atmosféricamente. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que incorporar? Primero tenemos que saber
cuál es el año de nuestra escena, que en este caso es el año 2020, el mes era noviembre y el día corresponde al 25. Tenemos que indicar la hora, que eso está en nuestro metadato. Si no lo recordamos, podemos volver a él y se dice que son las 14:34 minutos. ¿Ya? Tenemos que poner la misma hora. 14:34 minutos. Y nos pide que indiquemos una latitud y una longitud. Yo lo que recomiendo, y lo que también se recomienda a nivel de literatura, es utilizar una coordenada central, que tiene que ser obviamente en grados, minutos y segundos. Para nuestra zona, eso es más o menos los 33.24 y los 70.4, como un umbral más o menos del centro de la escena. Acá podemos decir que utilice el perfil atmosférico más cercano a esta coordenada o que a partir de los datos disponibles genere una interpolación. En general, esta es la opción que viene por defecto y es la opción que se recomienda. Un factor relevante es la selección del perfil atmosférico. Hay varios, pero en este caso solo tenemos la alternativa de latitudes medias para verano y latitudes medias para invierno. Por lo tanto, en este caso vamos a elegir latitud media para verano, que es más o menos la época en la que estamos, y la selección de la banda correspondiente. De forma adicional, si tenemos datos, por ejemplo, para esa fecha de alguna estación meteorológica, que hay, pero no nos vamos a poner, podemos establecer criterios como la temperatura promedio, la presión en milibares, humedad relativa para complementar. Si no ponemos nada de eso, simplemente tenemos que poner nuestro correo. Y esto se tomará unos segundos, pero se calculará y será enviado a nuestro correo, además de mostrarnos aquí inmediatamente en la pantalla. De toda esta información, lo que nosotros vamos a utilizar es la fórmula de Cole et al. Que ustedes pueden detectar en el manual de usuario. Pero la fórmula básicamente lo que necesita es la radianza, que es la que acabamos de calcular, la radianza aparente. Necesita la radianza de subida, de upper radiance, que es LU, que en nuestro caso es 0.49. Necesita también el criterio de radianza de bajada de la atmósfera, que en nuestro caso es LD, representado por un 0.84. Y la transmisividad, qué tan transparente es la atmósfera en ese momento, y en nuestro caso es 0.93. Junto con eso vamos a necesitar también la emisividad, que nosotros vamos a definir como un patrón de carácter constante. ¿Ya? Otras fórmulas u otros modelos, como el uso del NDVI, consideran que la emisividad varía, pero no utilizan ningún criterio ni ningún patrón o variable atmosférica. Nosotros estamos utilizando un patrón atmosférico, pero no estamos utilizando cambios en la emisividad. Vamos a estos criterios incorporarlos en nuestra calculadora para complementar lo que ya estamos haciendo. Esto nos va a permitir corregir atmosféricamente nuestra radianza. Vamos a nuestra calculadora. Y en nuestra calculadora vamos a proceder a generar nuestra fórmula. Lo primero que vamos a resolver es la parte que tiene que ver con el uso de la radianza de subida y la transmisividad junto con nuestra radianza. Para esto vamos a abrir un paréntesis y dentro de ese paréntesis vamos a generar la primera fórmula, que es nuestra banda de radianza espectral aparente, y le restaremos el valor de la radianza de subida. En nuestro caso, la radianza de subida corresponde a 0.49, upwelling radiance. 0.49
fuera de ese paréntesis, lo que haremos será dividir nuestra emisividad, que definimos que era 0.95, vamos a poner eso en otro paréntesis, 0.95 multiplicado nuestra transmisividad. Esa es la ecuación que aparece en el paper de Cole et al. Y nuestra transmisividad corresponde a 0.93. Eso es lo que vamos a incorporar ahora en nuestra calculadora. 0.95 por 0.93. Ahora, fuera de esa ecuación, nos toca restar la operación entre 1 menos la emisividad dividido la emisividad. Y esto también va en un paréntesis. Y esa fórmula de 1 menos la emisividad dividido la emisividad da un resultado de 0.05263 y lo multiplicamos por nuestra radianza de bajada, que para el caso de la imagen que nosotros tenemos y del modelo atmosférico es 0.84. Esa es nuestra ecuación. Revisemos que la expresión es válida. ¿Y esto qué es lo que nos va a entregar? Nos va a entregar nuestra radianza corregida atmosféricamente, considerando estos parámetros. Para esto vamos a guardar usando el mismo nombre pero cambiando al final. Reflectancia corregida. Aceptamos y esperamos unos segundos a que el proceso se realice. Una vez realizado el proceso, podemos corroborar que los valores fueron modificados en el proceso de corrección. Ahora nos deshacemos de nuestra banda número 10 de radianza espectral aparente y con nuestra imagen corregida ahora a nivel de superficie, radianza espectral corregida para la banda termal, procederemos a utilizar la fórmula para el cálculo de temperatura superficial descrita en Barsi et al. 2003 y de acuerdo al manual Landsat, que también pueden revisitar en las clases y en los módulos teóricos que aparecen en el curso. Para esto es importante hacer la siguiente salvedad. Si nosotros no hiciéramos la corrección atmosférica de nuestra radianza aparente y aplicáramos la función para obtener la temperatura, que es la constante de calibración 2 partido por el logaritmo natural de la constante 1 y la radianza más 1, si aplicáramos esa fórmula directamente sobre la radianza aparente, lo que obtendríamos es temperatura de brillo. Y esa temperatura de brillo es una temperatura que está también, por decirlo de una forma, al tope de la atmósfera. Como vamos a hacer el ejercicio de esa ecuación aplicado a la radianza espectral corregida atmosféricamente, el resultado de esta fórmula lo que nos entrega es la temperatura superficial, Land Surface Temperature, conocido también en inglés. Y para esto vamos a necesitar nuestras constantes de calibración. Y esas constantes de calibración para nuestras bandas termales se encuentran disponibles en el metadato. Y también están prácticamente al final. Vamos a tener una constante de calibración 1 y una constante de calibración 2. Esto también lo vamos a hacer operativo en nuestra calculadora raster. Entonces, nos vamos a QGIS nuevamente, vamos a ir a la calculadora raster y vamos a aplicar nuestra fórmula. Entonces, lo primero es establecer los paréntesis. Vamos a crear un paréntesis
que es donde vamos a escribir. Lo primero que necesitamos es nuestra constante de calibración 1, que es 1321.0789, y eso va a estar dividido por el logaritmo natural, y aquí tenemos que abrir otro paréntesis, y va a ser el logaritmo natural ¿de qué? De la constante de calibración 2, que es 774.8853, dividido nuestra radianza corregida atmosféricamente, y todo eso más 1. Esta fórmula por sí sola lo que nos va a entregar es la temperatura superficial terrestre en grados Kelvin, que es la unidad, digamos, en la que esto se calcula. Y si lo queremos inmediatamente en grados Celsius, al final de nuestra ecuación podemos incorporar menos 273.15 para convertir a grados Celsius. Entonces esto va a ser ahora nuestra banda 10, pero esto ya no va a ser radianza, sino que va a ser Land Surface Temperature o temperatura superficial terrestre. Le damos a aceptar y esperamos nuestro resultado. Ahora, esto es lo que tenemos. Es una fotografía básicamente de lo que pasó en ese momento, a esa hora, en esta escena. Entonces acá lo que podemos hacer es irnos a nuestra simbología, por ejemplo, y revisar en nuestra simbología pseudocolor monobanda. Y en pseudocolor monobanda lo que podemos hacer es, primero, quizás elegir un rango un poco más acotado, que podría ser desde menos 5 hasta 42 grados, que es por ejemplo más o menos en lo que se mueven habitualmente los mapas de temperatura, y modificar nuestra paleta por una nueva rampa. Fíjense que lo que yo hice fue seleccionar esa flechita, crear nueva rampa de colores, y aquí donde se pide seleccionar, pueden seleccionar el catálogo CPT City. Esto demora unos segundos en cargar todas las paletas disponibles. Y una vez que cargue vamos a tener muchas más variedades de paletas de colores. Y acá yo me voy a ir a la sección de temperatura y voy a elegir alguna de estas que son las temperaturas estándar o las paletas estándar de temperatura que uno puede trabajar. Entonces acá ustedes pueden elegir quizás más clases. Para que esto tenga un mayor contraste entre las clases disponibles. Pero quizás con 11 clases esté bien. Obviamente si no les gusta la paleta de colores, como es el caso, lo que podemos hacer es simplemente volver a crear nueva rampa de color, CPT City, y elegir una paleta de colores un poco más sobria para nuestros datos de temperatura, que puede ser esa o puede ser esa, dependiendo de lo que ustedes quieran o cómo lo quieran visualizar. Y acá entonces lo que vamos a ver es que gran parte de lo que está a más de 42 grados está en zonas de exposición norte, en algunas otras partes de acá. Si no quieren molestarse en ajustar el rango, simplemente utilicen mínimo máximo y tienen más o menos una estructura un poco más
clara de lo que pueden llegar a estar viendo. Si quieren pueden redondear, pueden modificar, recuerden siempre, pueden modificar de acuerdo con tiles. Pueden ajustar. Siempre pueden hacer algún arreglo a nivel de temperatura. Pueden utilizar otra paleta donde pueden ver los rangos de temperatura efectivos. En general es un poco lo que pueden hacer. Pueden incluso cortar un poco más el histograma. Si se van aquí a histograma pueden ver que tienen una porción de temperatura que es importante, que está entre los 30 y los 40 grados. Obviamente un día de verano más o menos caluroso. Tienen muy poquitos datos bajo los 0 grados, que deben ser las pocas zonas que todavía tienen nieve. Y tienen algunos spikes entre los 15 y los 20 grados, que a mí me da la sensación que eso es lo que tenemos de agua en nuestra zona de la imagen. ¿Cómo podemos corroborar eso? Ajustando nuestro rango, desde 10 hasta 22. Y lo definimos por intervalos iguales para que considere nuestros valores. Y si uno se va, todo lo que está sobre 22 está ahí. Hay algunas zonas que están bajo los 10 grados, obviamente por la influencia del hielo. Quizás incluso podemos cambiar nuevamente la paleta. Y lo que tenemos, claro, esa pequeña porción del histograma correspondía a la temperatura del agua, mientras que todo lo otro correspondía a lo de acá, y lo que está abajo, bajo los 10 grados, que se agrupó todo, corresponde obviamente a la nieve, y ahí uno puede hacer ciertas discriminaciones en torno a sus datos. Incluso uno podría cortar más acá y enmascarar. Si quiero datos de temperatura superficial del mar, corto todo lo que tiene que ver con la tierra. Si no lo quiero, corto todo el resto. Y así termina este video tutorial donde aprendimos a calibrar una imagen termal, corregirla atmosféricamente utilizando un método que requiere de algunos parámetros atmosféricos y obtener la temperatura superficial terrestre mediante el uso de la calculadora raster, y todo esto de manera un poco manual. Hay métodos automáticos, pero es importante que se entienda la lógica del procedimiento. Seguimos trabajando en QGIS.